Debate en torno a la teoría de Darwin. El peso de las objeciones puestas a su teoría, junto con el desconocimiento de las leyes de la genética, llevaron a Darwin, después de 1959, a restar importancia al mecanismo de la selección natural e incluso a aceptar la existencia de mecanismos de tipo lamarckiano como explicación de las transformaciones en los seres vivos. Una de las principales objeciones a la teoría de Darwin en estos años fue puesta por William Thomson, Lord Kelvin. Kelvin compartía con Darwin un modo de entender la transmisión de los caracteres hereditarios que le llevaba a concebir el proceso de evolución por selección natural de una manera extraordinariamente lenta. No solamente los cambios que servían de materia para la selección natural eran diminutos y graduales, sino que para transmitir los caracteres a la descendencia sin ninguna pérdida de variación era necesario que la novedad apareciera en dos individuos, y que estos se aparearan entre sí. La probabilidad de que ocurrieran las cosas de esta manera era tan pequeña que para poder explicar la evolución y variedad de la vida en la Tierra tal como se presenta a nuestra experiencia era necesario que el proceso hubiera durado billones de años. El problema era que el tiempo estimado para la Tierra era mucho menor. Por entonces se pensaba que la energía que recibimos del Sol procedía exclusivamente de la gravedad. Se podía calcular la masa aproximada del Sol y la energía que emitía. Con estos presupuestos, los cálculos de Kelvin predecían para el Sol un tiempo de vida que no superaba unos cientos de millones de años. Lógicamente, la vida en la Tierra no podía exceder ese tiempo, que era muy inferior al tiempo necesario estimado para el desarrollo de la vida tal como la conocemos. La radioactividad, verdadera fuente de la energía que recibimos del Sol, fue descubierta en la década que comenzó en 1890. Estas consideraciones debieron influir notablemente en los planteamientos de Darwin, que, como hemos señalado, quitó importancia en sucesivas ediciones del origen de las especies a las variaciones ciegas y se la dio a otros mecanismos como la herencia de caracteres adquiridos inducidos por el ambiente. A pesar de admitir una pluralidad de mecanismos como motor de la evolución, para Darwin había una continuidad evolutiva entre todas las especies, incluida la humana. Sin embargo, Darwin no defendió que las facultades superiores humanas fueran el resultado de la selección natural. Puede decirse que Wallace era más estricto que Darwin en la defensa del mecanismo de la selección natural. Su panseleccionismo le llevaba a considerar a las variaciones aleatorias y a la selección natural como la única fuerza de la evolución biológica. No obstante, Wallace admitía el influjo de otra fuerza distinta, de carácter espiritual, cuando se trataba de explicar el origen de la vida, la emergencia de la conciencia propia de los animales y, principalmente, las facultades superiores humanas como, por ejemplo, su capacidad para hacer matemáticas, o sus habilidades artísticas. Para Wallace el mundo de la materia estaba claramente subordinado a ese otro mundo del espíritu en el que no encajaba como explicación la selección natural. Wallace era más estricto en la defensa de la selección natural en la evolución orgánica que Darwin, y también más neto en su defensa de un ámbito espiritual, para el que la selección natural no era una explicación. Sarkar 2007, 31-32. Otro biólogo muy importante en el siglo XIX fue el alemán August Weismann, 1834 a 1914. Weismann, también panseleccionista, rechazó completamente la posibilidad admitida por Darwin de la existencia de mecanismos de tipo lamarckiano. La distinción que estableció entre las células germinales, aisladas de las influencias del entorno, y las células somáticas, apunta hacia lo que sería más tarde el marco general de la moderna teoría de la evolución. A pesar del éxito inicial de la teoría de Darwin, y de los esfuerzos de biólogos como Weismann por defender la selección natural y por restar crédito al lamarckismo, en los años 90 se abre un periodo en el que el mecanismo, variación ciega más selección, pierde popularidad a favor de otros mecanismos de tipo lamarckianos o los que también podrían encuadrarse dentro de la denominada ortogénesis, evolución con una dirección determinada. Uno de los defensores del neolamarquismo de estos años, Herbert Spencer, fue el que acuñó la expresión de supervivencia del más adaptado, que muchas veces se ha traducido como la supervivencia del más fuerte, y que ha ayudado tan poco en la recta comprensión de la teoría propuesta por Darwin/Wallace.
Los motivos para que se produjera esa regresión de la propuesta darwiniana son variados. Ya hemos mencionado las serias dificultades que se derivaban de las consideraciones hechas por Kelvin. Los argumentos probabilísticos no parecían dar apoyo a la teoría inicialmente propuesta por Darwin. Fue creciendo un cierto escepticismo acerca de la posibilidad de que la selección natural, por sí sola, fuera capaz de explicar la aparición de la diversidad de las especies. Este escepticismo estaba alimentado por el desconocimiento de los mecanismos de la genética y, también, por la falta de datos experimentales cuantitativos que apoyaran las tesis del origen de las especies. Por otra parte, ya en la filosofía clásica se habían formulado argumentos que se basaban en la finalidad para defender la existencia de un ser superior del que depende el mundo. Hablar de un mecanismo que parecía robar la finalidad a la naturaleza suscitaba y sigue suscitando los más vivos debates. Los recelos con respecto a la nueva teoría de la evolución se agudizaban cuando lo que se destacaba era la continuidad entre los animales y el hombre. Darwin defendía explícitamente dicha continuidad en un libro publicado en 1871 que llevaba por título The Descent of Man. La gradualidad en las facultades superiores humanas, inteligencia y capacidad lingüística, por ejemplo, respecto a los animales si chocaba abiertamente, por ejemplo, con la doctrina sostenida por todas las confesiones cristianas sobre el modo de ser peculiar del ser humano. Darwin propuso una explicación selectiva para ciertas cualidades morales que se encuentran en el hombre y también, a su manera, en los animales: cooperación grupal, defensa en común, transmisión de conocimientos de padres a hijos, por ejemplo. Pero las dificultades para apoyar la evolución desde los animales de facultades como la inteligencia o la capacidad lingüística humana obligó a Darwin a recurrir al uso herencia propio del lamarquismo y a otras hipótesis que hoy son completamente insostenibles. A lo que no renunció en ningún momento Darwin fue a la continuidad entre los animales y el hombre, lo que supuso reducir las dimensiones culturales humanas a pura biología. Tanto el neolamarquismo como la ortogénesis sirvieron en la última década del siglo XIX como alternativa, o al menos como complemento, a la teoría de Darwin y Wallace en el modo de explicar lo que, ya en esos años, era admitido por los científicos como un hecho cierto e incontrovertible, el hecho de la evolución o descendencia de todos los seres vivos de antecesores comunes, incluyendo las características orgánicas humanas. Lo que se cuestionaba en estos años, o incluso se negaba rotundamente, era la capacidad de la selección natural, por sí sola, para generar la diversidad de las especies y el grado de complejidad alcanzado por los seres vivos. El debate se situaría en un nuevo marco con el desarrollo experimentado por la genética en los comienzos del siglo XX.